el mismo cuchillo que debía cortarme. Dios lo usó para cortar las cadenas de mi alma. Mi nombre es Aisha, tengo 25 años, y cada vez que miro mi reflejo en el espejo, la cicatriz que cruza mi cuello me recuerda que estoy viva por la gracia de Dios. ¿Has visto alguna vez el rostro del odio religioso? Yo lo vi en los ojos de mi propio padre mientras sostenía un cuchillo contra mí en un oscuro granero a las afueras de Lahore, Pakistán. Mi nombre es Aisha, y lo que estás a punto de escuchar es mi testimonio vivo de cómo la mano de Dios puede alcanzar incluso a aquellos condenados a morir en nombre del honor. Todo comenzó en un sofocante día de verano en el año 2020, en nuestro hogar familiar, en un suburbio de clase media de Lahore. El ventilador del techo apenas movía el aire cargado mientras realizaba mis oraciones de la tarde, como lo había hecho fielmente durante los 22 años de mi vida. Pero algo había cambiado en mi corazón durante los últimos meses, algo que me aterrorizaba admitir incluso a mí misma. Ya no encontraba paz en las palabras que recitaba 5 veces al día. En lugar de ello, mi mente regresaba constantemente a las palabras de Jesús que una compañera de trabajo cristiana me había compartido en secreto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Pakistán, donde blasfemar contra el Islam puede significar cadena perpetua o ejecución, donde los asesinatos por honor son justificados cuando una mujer deshonra a su familia, mi búsqueda espiritual no era simplemente un asunto personal, era potencialmente una sentencia de muerte. Mi país, que amo profundamente, es también un lugar donde la ley de blasfemia pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de las minorías religiosas, especialmente los cristianos, que constituyen menos del 2% de la población. Mi padre, Faisal, un respetado profesor de estudios islámicos en una escuela local, había criado a nuestra familia con estricto apego a las tradiciones. Mi madre, Fátima, aunque más gentil en sus maneras, nunca cuestionaba su autoridad ni las enseñanzas religiosas que formaban el centro de nuestra existencia. Mis 2 hermanos menores, Tariq y Rahil, crecían siguiendo los pasos de mi padre, mientras que mi hermana mayor, Nadia, ya estaba casada con un hombre elegido por la familia, viviendo la vida que todos esperaban también para mí. Pero Dios tenía otros planes, planes que me llevarían a través del valle de sombra de muerte, que desgarrarían los lazos familiares que consideraba inquebrantables, y que finalmente me mostrarían un amor que trasciende incluso el vínculo de la sangre. Esta es mi historia, no solo de persecución y supervivencia, sino de cómo Jesús puede alcanzar incluso a una mujer musulmana, condenada a morir por su propia familia. Nuestro hogar en Lahore era un bastión de devoción islámica. Desde mi más temprana memoria, la religión lo impregnaba todo. Mi padre no era un hombre violento, sino uno devotamente comprometido con su fe. Cada noche reunía a la familia para leer el Corán, explicándonos pasajes con la autoridad de un erudito y el fervor de un creyente verdadero. Nuestra casa estaba decorada con caligrafía árabe, y los retratos de la Meca adornaban las paredes principales. Crecí memorizando suras y perfeccionando mis oraciones, ganándome la aprobación de mis padres y el respeto de nuestra comunidad. Lahore, una ciudad vibrante de más de 11 millones de habitantes, era mi mundo entero. Sus bulliciosos bazares, sus antiguas mezquitas, el aroma a especias flotando en el aire, todo esto formaba el tejido de mi existencia. Pero incluso en este entorno aparentemente homogéneo, siempre tuve una curiosidad que mi madre llamaba peligrosa. Las preguntas excesivas debilitan la fe, me advertía mi padre cuando yo, siendo aún niña, cuestionaba aspectos de nuestras creencias que no comprendía plenamente. La sumisión a Alá no requiere entendimiento, sino obediencia. Mi educación transcurrió en escuelas islámicas, donde las niñas y los niños estaban estrictamente separados. A los 16 años, cuando mis amigas soñaban con la universidad, mi familia comenzó a hablar de matrimonio. Una buena hija trae honor a su familia a través de un buen matrimonio, repetía mi madre mientras me enseñaba a cocinar los platos favoritos de mi futuro esposo. Nadia, mi hermana mayor, se había casado a los 17 años con el hijo de un amigo de mi padre. Verla desaparecer en su nuevo hogar, convertirse en propiedad de otra familia, me provocaba un miedo que no podía nombrar, pero protestar contra este destino era impensable. El sistema de castas no escritas que definía nuestras vidas en Pakistán dictaba que una mujer virtuosa acepta el esposo elegido por su familia. Logré posponer el matrimonio, convenciendo a mi padre de que me permitiera estudiar enfermería. Podré cuidar mejor de mi familia, argumenté, ocultando mi verdadero deseo de independencia. Con renuencia, accedió, y así comencé a trabajar en el Hospital General de Lahore en 2018, a los 20 años. Fue allí, entre los pasillos antisépticos y el dolor humano, donde mi corazón comenzó a buscar respuestas más allá de las que mi tradición ofrecía. ¿Por qué permite Alá
tanto sufrimiento? Le pregunté una noche a mi padre, después de un turno particularmente difícil, donde había sostenido la mano de un niño moribundo. No cuestiones los caminos de Alá, respondió con severidad. Todo está escrito. Pero esta respuesta, que antes había sido suficiente, ya no llenaba el vacío creciente en mi alma. En el hospital, trabajaba con personas de diferentes religiones. Los cristianos, aunque eran pocos, y ocupaban generalmente los puestos más bajos, mostraban una paz que me intrigaba, especialmente Sara, una enfermera auxiliar de unos 40 años, cuya gentileza con los pacientes trascendía las barreras religiosas. ¿Cómo puedes ser tan amable con quienes te desprecian?, le pregunté un día, después de ver cómo un paciente se negaba a ser tocado por ella al enterarse que era cristiana. Jesús nos enseñó a amar incluso a quienes nos persiguen, respondió simplemente, sin rastro de amargura. Sus palabras cayeron como semillas en la tierra fértil de mi corazón inquieto. No sabía entonces que esas semillas, regadas con lágrimas y sangre, producirían un fruto que cambiaría para siempre el curso de mi vida. El primer Nuevo Testamento llegó a mis manos envuelto en papel de periódico, oculto dentro de un tarro de crema para manos. Sara me lo entregó en el vestuario del hospital con manos temblorosas. Ten cuidado, susurró. Esto podría costarte todo o darte lo único que realmente importa. Durante semanas, el pequeño libro permaneció escondido bajo mi colchón, aterrorizándome y atrayéndome a la vez. Finalmente, una noche, mientras todos dormían, lo abrí con dedos temblorosos. Las palabras del Evangelio de Juan saltaron de la página. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leí hasta el amanecer, absorbiendo cada palabra como tierra reseca recibe la lluvia después de una prolongada sequía. Lo que comenzó como curiosidad pronto se transformó en una búsqueda desesperada de verdad. Cada noche, cuando mi familia dormía, leía pasajes del Nuevo Testamento bajo las sábanas, usando la linterna de mi teléfono. Las palabras de Jesús resonaban con una autoridad que nunca había experimentado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libertad? En mi mundo, las mujeres nacían para obedecer, primero a sus padres, luego a sus esposos, siempre bajo el peso de tradiciones inquebrantables. Sara se convirtió en mi guía secreta. Durante nuestros descansos me explicaba pasajes que no entendía, respondía a mis preguntas interminables y oraba conmigo en los rincones olvidados del hospital. A través de ella, conocí a otros creyentes. Yusuf, un limpiador anciano cuya espalda estaba marcada por latigazos recibidos décadas atrás por predicar en público. Mariam, una técnica de laboratorio que había sido repudiada por su familia. Imran, un médico que mantenía su fe en absoluto secreto para proteger su carrera y a sus hijos. Somos como los primeros cristianos en las catacumbas, me explicó Imran una vez, durante una reunión secreta en el sótano del hospital. Vivimos entre lobos, pero el buen pastor nos guía. Mi primera experiencia con la oración cristiana transformó mi concepto de Dios. En el Islam, Alá era distante, majestuoso, temible, pero el Padre al que Jesús se dirigía parecía cercano, accesible, amoroso. Cuando Sara oró por una paciente moribunda, no recitó fórmulas memorizadas, sino que habló con Dios como a un padre, con lágrimas rodando por sus mejillas. La intimidad de esa relación me conmovió profundamente. En junio de 2020, después de meses de estudio secreto y oraciones clandestinas, tomé la decisión que sellaría mi destino. En una pequeña reunión en la casa de Imran, con solo 5 creyentes como testigos, entregué mi vida a Cristo. No hubo ceremonia elaborada, solo palabras susurradas y lágrimas silenciosas. Mientras renacía en un nuevo reino, Imran me bautizó en una tina, mientras los demás montaban guardia. Ahora eres nuestra hermana en Cristo, dijo Mariam, abrazándome. Pero recuerda, en Pakistán, este camino puede llevarte a la cruz. Sus palabras resultaron proféticas. Mi conversión profundizó mi doble vida. En casa, seguía actuando como la hija musulmana devota, realizando las oraciones rituales, ayunando durante el Ramadán, vistiendo modestamente. En el hospital, buscaba momentos para reunirme con mis hermanos en la fe. Mi teléfono se convirtió en mi mayor tesoro y mi mayor riesgo. Contenía una Biblia digital, mensajes con otros creyentes y notas de sermones que escuchaba a escondidas. Durante 3 meses, navegué por estas aguas peligrosas, dividida entre 2 mundos. La culpa por engañar a mi familia me atormentaba, pero el miedo a su reacción era aún mayor. Cada noche oraba: Señor, dame la oportunidad de compartir tu verdad con ellos, o dame un camino para vivir abiertamente mi fe. Dios respondió a mi oración,
pero no de la manera que esperaba. El día que mi mundo se desmoronó, comenzó como cualquier otro. Regresé del hospital agotada después de un turno doble, deseando solo dormir. Mi madre me recibió con una expresión que no supe interpretar. ¿Tu padre quiere hablar contigo en su estudio? El estudio de mi padre era un santuario que raramente visitábamos sin invitación. Al entrar, la escena me heló la sangre. Mi padre sentado tras su escritorio, mi Nuevo Testamento abierto frente a él y mi teléfono desbloqueado a su lado. Mi tío paterno, Naved, un hombre con conexiones en grupos religiosos extremistas, estaba de pie junto a la ventana. «Explica esto», dijo mi padre, su voz controlada pero vibrante de ira. No recuerdo respirar durante esos eternos segundos. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación que pudiera apaciguarlo. ¿Era material de estudio comparativo? ¿Era curiosidad intelectual? Lo estaba leyendo para refutarlo, pero en ese momento decisivo, algo cambió dentro de mí. «Es la verdad que he encontrado», respondí, mi voz apenas audible pero firme. Lo que siguió fue como una explosión en cámara lenta. Mi padre se levantó, derribando la silla. «¿Crees que puedes traer esta blasfemia a mi casa? ¿Bajo mi techo?» Mi tío se acercó, su rostro una máscara de disgusto. Siempre fue demasiado curiosa, demasiado occidental en sus ideas. «Te advertí que la universidad la corrompería». Mi padre golpeó el escritorio con tal fuerza que la madera se agrietó. «¿Quién te ha llenado la cabeza con estas mentiras? ¿Quién te ha seducido lejos del camino verdadero?» Me negué a nombrar a mis hermanos en Cristo, manteniendo silencio ante sus preguntas cada vez más furiosas. Esto solo intensificó su ira. «He criado a una hija, he alimentado en mi hogar a una traidora, a una apóstata», gritó mi padre. Los términos que usó en urdu eran aún más duros, palabras reservadas para la peor clase de traidores. Mi madre entró, atraída por los gritos, y al comprender la situación, se derrumbó contra la pared, sollozando. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho a nuestra familia?» Mi tío Navid tomó el control de la situación con fría determinación. «El asunto es grave, hermano. La apostasía no es un pecado menor. Si esto se hace público, toda la familia quedará manchada. Tus hijos, tu posición en la comunidad, todo quedará destruido». Mi primo Khalid, hijo de mi tío y estudiante de una madrasa radical, entró entonces en la habitación con un teléfono en la mano. Es cierto, la vi entrar a una casa en Model Town, donde se reúnen cristianos. «Y mira esto», mostró fotografías tomadas a distancia, donde claramente se me veía entrando al lugar de nuestras reuniones secretas. Mi corazón se hundió. La vigilancia no había sido una paranoia. Realmente nos estaban observando. «La Sharia es clara sobre los apóstatas», dijo mi tío, su voz ahora baja y peligrosa. «Pero podemos manejar esto dentro de la familia, para proteger el honor». Mi madre sollozaba incontrolablemente mientras mi padre permanecía en silencio, el rostro contorsionado por emociones contradictorias. Amor paternal, luchando contra convicciones religiosas profundamente arraigadas. 3 días, dictaminó finalmente mi tío. «La encerraremos por 3 días. Tiempo para que reconsidere, para que se retracte de esta locura». Fui escoltada a una habitación de almacenamiento en la parte trasera de la casa, una pequeña estancia sin ventanas que mi padre había convertido en un cuarto de oración adicional. Mis hermanos observaban en silencio, confundidos y asustados, mientras mi tío instalaba un pesado candado en la puerta. Antes de cerrarla, mi padre se inclinó hacia mí, su rostro apenas reconocible por la tortura emocional que reflejaba. «Tienes 3 días, Aisha. Vuelve al verdadero camino, o que Alá se apiade de tu alma, porque nosotros no podremos hacerlo». La puerta se cerró, el candado hizo clic, y comencé mi vigilia en lo que temía podría ser mi tumba. En la oscuridad de ese cuarto, las palabras de Jesús adquirieron un nuevo significado. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Por primera vez, comprendí verdaderamente lo que significaba tomar mi cruz y seguirle. 3 días en oscuridad casi total, 3 días con apenas agua y pan duro, 3 días de visitas alternadas de miembros de la familia, algunos suplicando, otros amenazando, todos intentando hacerme renunciar a mi nueva fe. Mi madre venía por las mañanas, sus ojos hinchados de tanto llorar. Se sentaba en el suelo junto a mí, acariciando mi cabello como cuando era niña. «Mi pequeña, ¿por qué nos haces esto? Tu padre apenas come, apenas duerme. Has destrozado su corazón». Sus palabras eran puñales en mi alma, pero algo más profundo que mi amor por ella me sostenía. «Mamá», le susurré, «he encontrado algo hermoso, algo verdadero. Si pudieras escuchar, si pudieras entender». Ella tapaba sus oídos, meciendo su cuerpo. «No blasfemes en mi presencia. Te he llevado en mi vientre.
Te he amamantado con mi cuerpo. No puedo escuchar estas palabras de tus labios. Por las tardes venía mi hermana Nadia, con los ojos aterrorizados y la voz temblorosa. Su esposo la había autorizado a visitarme solo para convencerme. Aisha, sé razonable. Retráctate. Di que fue un error, que estabas confundida. Podemos arreglar esto. Su voz bajó a un susurro. Mi esposo dice que pueden enviarte a vivir con familiares en el norte, donde nadie conoce esta situación. Puedes empezar de nuevo. ¿Y vivir una mentira? Respondí. ¿Negar al que dio su vida por mí? Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Entonces prefiero que mi hermana esté muerta. La hermana que conocí ya no existe. Las visitas nocturnas eran las más aterradoras. Mi tío Navid venía con mi primo Khalid y algunos hombres que nunca había visto. Hombres con barbas largas y ojos duros. Recitaban versos del Corán, me interrogaban sobre mis cómplices, me presionaban para firmar documentos, renunciando formalmente al cristianismo. La muerte de los apóstatas es un mandato divino, explicaba uno de ellos con la calma de quien discute el clima. Pero somos misericordiosos, te ofrecemos un camino de regreso. El segundo día, trajeron a un líder religioso local, un imán respetado que había conocido desde mi niñez. Se sentó frente a mí con expresión grave pero compasiva. Hija, he conocido a tu familia por años. Sé que eres una joven inteligente. Quizás has sido influenciada por occidentales, por sus ideas corruptas de libertad e igualdad. No, respondí con firmeza. He leído, he estudiado, he orado. Esta decisión es mía. Sacudió la cabeza con pesar. La apostasía no es un juego, niña. No es como cambiar de opinión sobre qué ropa usar. Es traición a Alá, a tu comunidad, a tus antepasados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, respondí, citando las palabras que habían transformado mi corazón. El imán se levantó abruptamente, como si mis palabras lo hubieran quemado físicamente. Has sido poseída por ideas corruptas. Que Alá tenga misericordia de tu alma. En la noche del tercer día, la puerta se abrió para revelar a casi toda mi familia extendida reunida en nuestra sala. Tíos, tías, primos, incluso ancianos del vecindario estaban presentes. Me condujeron al centro de la habitación, débil por la falta de alimento adecuado y el confinamiento. Mi padre, sentado en el centro, parecía haber envejecido décadas en apenas 3 días. Su rostro estaba demacrado, su mirada perdida. Mi tío Navid tomó el papel de acusador. Aisha ha traído la vergüenza más grande a nuestra familia. Ha abandonado la fe verdadera para seguir a los infieles. La evidencia es irrefutable. Uno por uno, presentaron sus pruebas. Mi Biblia escondida, capturas de pantalla de mis conversaciones con otros cristianos, las fotografías tomadas por mi primo, testimonios de vecinos que me habían visto comportarme sospechosamente. Por la misericordia de Alá y el amor que tenemos por esta familia, continuó mi tío, hemos deliberado sobre su destino y le ofrecemos 3 opciones. Mi madre sollozaba silenciosamente en un rincón, mientras mi tío enumeraba mi sentencia. Primera opción, renunciar inmediatamente a estas creencias blasfemas, realizar los rituales de purificación y casarse con el hermano de Adel. Señaló a un hombre de unos 45 años, viudo con 3 hijos, conocido por su estricta adherencia a interpretaciones extremistas del Islam. Segunda opción, ser entregada a las autoridades por blasfemia contra el profeta, que la paz sea con él. Este cargo, bajo la infame sección 295C del Código Penal pakistaní, conllevaba cadena perpetua o pena de muerte. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. Tercera opción, la familia restaura su honor con sus propias manos. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos estaban sobre mí, algunos con odio, otros con miedo, unos pocos con tristeza, apenas disimulada. En ese momento recordé las palabras de Jesús. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Levanté la cabeza, encontrando fuerza donde no debería quedar ninguna. Elijo a Jesús, dije, mi voz sorprendentemente clara en la habitación silenciosa. Él dio su vida por mí, ¿cómo podría yo negarle? Mi madre se derrumbó, inconsolable. Mi padre se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose en silencio. Mi tío asintió gravemente, como si hubiera esperado esta respuesta. Entonces has elegido tu destino, sentenció, que tu sangre caiga sobre tu propia cabeza. Esa noche, mientras me devolvían a mi encierro, escuché a mi padre en la habitación contigua, afilando metódicamente el cuchillo que usaba para el sacrificio ritual de Eid. El sonido metálico, rítmico y despiadado, era como el tic-tac de un reloj marcando las últimas horas de mi vida. La fecha elegida para mi ejecución fue simbólica. Viernes, el día sagrado musulmán. Enviaremos tu alma impura a su juicio en nuestro día santo, explicó mi tío con fría determinación. Durante todo el día, la casa estuvo inusualmente tranquila. Mi madre había sido enviada con mi hermana, supuestamente para protegerla del dolor.
Mis hermanos menores fueron llevados a casa de un familiar. Al anochecer, 3 vinieron a buscarme: mi padre, mi tío Navid y mi primo Khalid. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo la terrible calma de quienes creen estar cumpliendo un deber sagrado. «Cúbrela», ordenó mi tío, y Khalid arrojó un burka negro sobre mí, ocultando mi rostro del mundo. Me condujeron a una camioneta que esperaba en la parte trasera de la casa. El viaje duró aproximadamente 1 hora, durante la cual nadie pronunció palabra. Yo rezaba silenciosamente, recordando a los mártires de las Escrituras que había estudiado en secreto. «Señor Jesús», susurraba en mi corazón, «si esta es tu voluntad, dame fuerzas para enfrentarla con dignidad. Y si es posible, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un granero abandonado en las afueras de Lahore, cerca del pueblo de Khan. La estructura de adobe y madera estaba parcialmente derruida, oculta entre campos de caña de azúcar. Un lugar perfecto para que una joven desapareciera sin dejar rastro. El interior olía a heno podrido y humedad. La única luz provenía de una lámpara de aceite que mi tío encendió al entrar. Las sombras danzaban en las paredes como espectros hambrientos. «Arrodíllate», ordenó mi tío. Obedecí, no por miedo, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme. El suelo bajo mis rodillas estaba cubierto de paja sucia y tierra húmeda. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz, que una vez me había arrullado con historias de su niñez, ahora sonaba hueca, distante. «Aisha, incluso ahora te ofrezco una última oportunidad. Renuncia a estas creencias falsas. Vuelve al Islam, di la shahada, y todo será perdonado». Miré a mi padre a los ojos. Este hombre que me había sostenido cuando di mis primeros pasos, que había celebrado mis logros escolares, que me había enseñado a montar en bicicleta. Ahora sostenía un cuchillo de carnicero, su hoja brillando siniestramente bajo la tenue luz. «Padre», dije suavemente, «te amo, pero he encontrado la verdad en Jesucristo. No puedo negarlo, ni siquiera para salvar mi vida». Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y rabia. «Entonces ya no eres mi hija. Mi hija murió el día que abandonó la fe verdadera». Mi tío tomó posición detrás de mí, sujetando firmemente mis brazos. «Hazlo rápido», instruyó. Un corte limpio, de oreja a oreja. Mi primo Khalid sacó su teléfono. «Debemos documentar esto», dijo fríamente. «Probar a la familia que se ha hecho justicia». Mientras mi padre se acercaba con el cuchillo, cerré los ojos y comencé a recitar el Padre Nuestro, las palabras fluyendo desde lo más profundo de mi ser. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». «Allahu Akbar», gritó mi padre, y sentí el metal frío contra mi garganta. Lo que ocurrió después desafía toda explicación racional. Sentí el cuchillo cortar mi piel, el calor de la sangre manando de la herida, un dolor agudo, como fuego líquido, atravesó mi cuello. Pero en lugar del corte profundo que debería haber seccionado mi arteria carótida, la hoja se deslizó por mi piel, como si una mano invisible la hubiera desviado. Mi padre jadeó, confundido. Se movió, murmuró, aunque yo había permanecido perfectamente inmóvil. «Termínalo», urgió mi tío, su voz tensa con un nerviosismo creciente. Mi padre intentó nuevamente, esta vez con más fuerza. El dolor era insoportable, pero algo extraordinario estaba sucediendo. Más tarde, un médico confirmaría que el cuchillo había pasado a solo 2 milímetros de mi arteria yugular. Una precisión imposible incluso para un cirujano, pero en sentido inverso, como si algo hubiera guiado la hoja para infligir una herida grave pero no mortal. Mi visión se oscureció y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Lo último que escuché fue a mi primo Khalid diciendo: «Está hecho, vámonos antes de que alguien pase por aquí». Me dejaron allí, desangrándome lentamente en el suelo de aquel granero abandonado, dándome por muerta. Si su plan hubiera funcionado, mi cuerpo habría sido devorado por animales salvajes, borrando toda evidencia del crimen familiar. Pero Dios tenía otros planes. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando recuperé brevemente la conciencia, la oscuridad era total. El dolor en mi garganta pulsaba con cada latido de mi corazón. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Intenté gritar, pero solo un horrible gorgoteo escapó de mi garganta herida. «Jesús» fue la única palabra que logré formar en mi mente antes de que la oscuridad me reclamara nuevamente. Lo que no supe entonces es que Jacob, un anciano cristiano que vivía en una pequeña casa cercana al granero, había escuchado ruidos extraños esa noche. Jacob, un hombre sencillo que cuidaba de los campos de un terrateniente local, había sido advertido por Dios en un sueño la noche anterior: «Mantente vigilante mañana,
porque una de mis ovejas necesitará tu ayuda. Confundido pero obediente, Jacob había estado inquieto toda la noche. Cuando escuchó lo que le pareció un débil gemido humano proveniente del granero abandonado, tomó su vieja linterna y, arriesgando su propia seguridad, fue a investigar. Casi me desmayo cuando la luz de mi linterna reveló lo que parecía un cuerpo. Me contaría después. Pero entonces vi un ligero movimiento en tu pecho y supe que aún vivías. Con una fuerza que desafiaba sus 67 años, Jacob me levantó y me llevó hasta su modesta vivienda. Siendo demasiado peligroso llevarme a un hospital, donde las preguntas sobre una herida de cuchillo alertarían inevitablemente a la policía y, eventualmente, a mi familia, Jacob contactó a un médico cristiano retirado que atendía secretamente a víctimas de persecución religiosa. El doctor Masih llegó 2 horas después, trayendo consigo suministros médicos básicos. Es un milagro que esté viva, declaró después de examinar mi herida. El corte pasó a milímetros de la arteria principal. Si hubiera sido un poco más profundo o unos milímetros hacia la derecha, habría muerto en minutos. Lo más sorprendente, explicaría más tarde, fue que la sangre ya había comenzado a coagularse de manera inusual, formando una especie de sello natural que había ralentizado la hemorragia. En mis 40 años como cirujano, nunca vi una herida de esta naturaleza comportarse así, confesaría. Es como si alguien hubiera estado realizando presión perfecta durante horas, pero ustedes la encontraron sola. Durante 7 días, permanecí entre la vida y la muerte en la pequeña habitación trasera de la casa de Jacob. La fiebre me consumía mientras mi cuerpo luchaba contra la infección. En mis momentos de delirio, veía rostros alrededor de mi cama, un hombre con túnica blanca y manos perforadas que tocaba mi frente, ángeles que susurraban palabras de consuelo, mi madre llorando a la distancia. Al 8º día, la fiebre cedió. Mi recuperación, que el doctor Masih había pronosticado tomaría meses, progresaba a una velocidad inexplicable. La herida que debería haber dejado una cicatriz grotesca comenzaba a sanar limpiamente, como si manos expertas la hubieran suturado, aunque el doctor solo había podido hacer un trabajo rudimentario dadas las circunstancias. Mientras tanto, mi familia había realizado un funeral falso, enterrando un ataúd vacío en el cementerio familiar. Según supe después, mi madre había sufrido un colapso nervioso durante la ceremonia y mi hermana menor, sospechando la verdad, había intentado contactar a la policía, solo para ser silenciada brutalmente por mi tío. Pero lo más preocupante era que, según informantes dentro de la comunidad cristiana, la policía local me buscaba activamente. No por mi desaparición, nadie había reportado oficialmente eso, sino porque mi primo Khalid había presentado una denuncia por blasfemia contra mí, probablemente como medida preventiva, en caso de que hubiera sobrevivido. Mi milagrosa supervivencia era solo el comienzo. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo escapar de una nación donde mi rostro sería reconocido por las autoridades, donde mi propia familia me buscaría para terminar lo que habían comenzado, y donde cada día que permaneciera ponía en peligro a quienes arriesgaban sus vidas para protegerme? Durante las siguientes semanas, la pequeña casa de Jacob se convirtió en mi santuario. Estaba demasiado débil para moverme, demasiado vulnerable para ser trasladada. Cada mañana, el anciano cambiaba mis vendajes con dedos temblorosos pero gentiles, sus oraciones fluyendo constantemente como un río de esperanza. Dios no te salvó de la muerte para abandonarte ahora, me aseguraba. Tu vida tiene un propósito que apenas comienza a revelarse. Gradualmente, a través de una red clandestina de creyentes, comenzamos a planear mi escape. La tarea era monumental. Necesitaba una nueva identidad, un medio para viajar sin ser detectada y un destino donde pudiera comenzar de nuevo. Cada elemento conllevaba riesgos mortales, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Los asesinatos por honor no terminan con un intento fallido, me explicó Shamim, una trabajadora social cristiana que arriesgaba su vida ayudando a mujeres en mi situación. Tus familiares ahora están doblemente motivados por el deber religioso y por la vergüenza de haber fallado. Una noche, mientras Jacob y yo compartíamos una escasa cena, un golpe en código en la puerta anunció la llegada de visitantes inesperados. Jacob me indicó que me escondiera en un compartimento bajo el piso que había construido años atrás para ocultar Biblias. Me acurruqué en el espacio claustrofóbico, apenas respirando, mientras escuchaba voces desconocidas arriba. La policía está realizando redadas en el área, informó una voz masculina. Tienen fotografías de Aisha. Su familia ha expandido la historia. Ahora no solo es una apóstata, sino también una ladrona que robó joyas familiares antes de huir. Karachi, dijo otra voz, es nuestra mejor opción. La ciudad es lo suficientemente grande para
para perderse en ella. Desde allí, podemos intentar conseguir asilo en otro país. Durante horas discutieron los detalles del plan, mientras yo permanecía inmóvil en mi escondite, consciente de que cada decisión tomada en esa habitación podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una semana después, cuando mi herida había sanado lo suficiente para permitirme hablar sin dolor extremo, la red de creyentes puso en marcha un sistema para resucitar a quienes el mundo consideraba muertos. Una serie de eventos cuidadosamente orquestados comenzó a desarrollarse. Primero, un ataúd fue construido y llenado con piedras para simular el peso de un cuerpo. La historia elaborada era que una joven viuda sin identificar había muerto de tifoidea en un pueblo cercano y estaba siendo transportada para ser enterrada en su ciudad natal. Los difuntos son intocables, incluso para las autoridades más curiosas, explicó Shamim. Me cortaron el cabello casi al ras y lo tiñeron de negro. Mi piel, naturalmente clara, fue oscurecida con una tintura de nuez que penetraba profundamente en la epidermis, cambiando mi apariencia por semanas. La cicatriz en mi cuello, aún fresca y prominente, se convirtió paradójicamente en mi mejor disfraz. Nadie esperaría que la hija desaparecida de un profesor respetable llevara tal marca de violencia expuesta. A partir de ahora, eres Fatima Shah, me instruyó Shamim, entregándome una identificación rudimentaria. Eres viuda. Tu esposo murió en un accidente de construcción en Dubái. No hablas porque el trauma te ha dejado muda. Mi silencio forzado no era solo parte del disfraz. Era una necesidad práctica. Mi acento del Punjab podría delatarme en Karachi, donde las diferencias dialectales son inmediatamente reconocibles. El viaje comenzó al amanecer. Me colocaron en un ataúd con pequeños agujeros de ventilación ocultos, cubierta con un sudario blanco. El ataúd fue cargado en la parte trasera de una camioneta destartalada. Yaqub, vestido como un anciano mullá, se sentó junto al conductor, un hombre cristiano que trabajaba como transportista. Las siguientes 12 horas fueron una tortura física y psicológica. El calor dentro del ataúd era sofocante. El espacio, tan confinado, que mis músculos gritaban en protesta. Cada bache en el camino enviaba oleadas de dolor a través de mi cuello aún no completamente sanado. Pero lo peor eran los puestos de control. Documentos. ¿Exigían los oficiales? Luego, inevitablemente. ¿Qué llevan allí? Un cadáver para enterrar, respondía el conductor con la cantidad justa de irritación. Una pobre viuda. Murió de tifoidea. Si quieren abrir el ataúd, adelante. Pero no me responsabilizaré si se contagian. La mención de una enfermedad contagiosa era generalmente suficiente para disuadir incluso a los oficiales más diligentes. En un punto particularmente tenso, escuché a un oficial decir: hay una fugitiva que estamos buscando, una joven que ha cometido blasfemia y robado a su familia. Mi corazón se detuvo. A través de las delgadas rendijas de ventilación, pude ver cómo pasaba mi fotografía frente a Yaqub. ¿Han visto a esta mujer? ¿Que Alá nos proteja de tales pecadores?, respondió Yaqub, su voz temblando con una indignación perfectamente ensayada. No, no hemos visto a esa criminal. Por la gracia de Dios, nos dejaron pasar. Cuando finalmente llegamos a las afueras de Karachi, casi 24 horas después de nuestra partida, mis extremidades estaban entumecidas y mi boca tan seca que mi lengua se sentía como papel de lija. Me sacaron del ataúd en un almacén abandonado donde 2 mujeres me esperaban con agua, comida y ropa limpia. Bienvenida a tu nueva vida, dijo una de ellas, ayudándome a incorporarme. Ahora comienza la parte difícil, y tenía razón. Morir había sido doloroso, pero renacer probaría ser aún más desgarrador. Karachi, con sus 16 millones de habitantes, es un lugar donde una persona puede desaparecer fácilmente. En los atestados barrios marginales de Korangi, encontré refugio en una casa segura administrada por una organización clandestina que ayudaba a cristianos perseguidos. La habitación que compartía con otras 3 mujeres era pequeña y sofocante, pero representaba algo que nunca había valorado completamente: libertad. Mi nueva identidad como Fatima Shah, una viuda muda, me proporcionaba cierta protección, pero también me aislaba profundamente. Durante el día, aprendía costura en un taller operado por cristianos, creando prendas que se vendían en mercados locales. El trabajo repetitivo ofrecía poco estímulo mental, pero mantenía mis manos ocupadas, mientras mi mente procesaba todo lo que había perdido: mi carrera como enfermera, mi familia, mi nombre, incluso mi voz en público. Las noches eran las más difíciles. Las pesadillas venían sin falta. Visiones de mi padre sosteniendo el cuchillo, el rostro contorsionado de mi madre,
la sensación del metal frío contra mi piel. Fue durante esas noches oscuras cuando experimenté lo que solo puedo describir como visitas divinas. No eran sueños ordinarios, sino experiencias tan vívidas que trascendían la realidad física. En una de ellas, me encontré en un jardín bañado por una luz que no provenía del sol. Un hombre caminaba hacia mí, sus ojos rebosantes de un amor que disolvía toda mi angustia. Aisha, dijo, usando mi verdadero nombre por primera vez en meses. Yo también fui rechazado por los míos. Yo también llevé cicatrices por amor. Extendió sus manos, mostrando las marcas de los clavos. Tu herida ahora es tu testimonio. Lo que intentaron usar para silenciarte, yo lo usaré para dar voz a muchos. Desperté de esa visión con lágrimas fluyendo, pero diferentes a mis lágrimas habituales de dolor y pérdida. Eran lágrimas de comprensión, de un propósito emergente del caos. El tiempo en Karachi se medía no en días o semanas, sino en pequeñas victorias. La primera vez que pude dormir una noche completa sin pesadillas, el momento en que logré caminar por el mercado sin mirar constantemente sobre mi hombro, el día en que sonreí genuinamente al observar a niños jugando en un callejón polvoriento. Durante este periodo, 3 eventos extraordinarios confirmaron mi fe de maneras que desafían la explicación racional. El primero ocurrió 3 meses después de mi llegada a Karachi. Sumida en una depresión tan profunda que había contemplado el acabar con mi vida, salí a caminar sin rumbo por los alrededores. Perdida, hambrienta y desesperada, me senté en la entrada de un edificio abandonado, preparándome para pasar la noche allí. Una anciana apareció de la nada, colocando un paquete junto a mí. Come, hija, dijo simplemente. Él me dijo que te encontraría aquí. El paquete contenía pan recién horneado y un pequeño contenedor de curry, la primera comida caliente que había tenido en días. Cuando levanté la vista para agradecerle, la mujer había desaparecido. Más tarde, al regresar a la casa segura y describir la ubicación, nadie conocía a ninguna anciana que viviera en esa área desolada. El segundo evento ocurrió 6 meses después. Tuve un sueño vívido donde me veía reunida con mi padre. En el sueño, él lloraba, pidiendo mi perdón. Imposible, pensé al despertar. Mi padre, un hombre orgulloso y devoto, nunca se arrepentiría de lo que consideraba un acto de devoción religiosa. Sin embargo, 2 años más tarde, a través de un contacto en Lahore, recibí noticias sorprendentes. Mi padre había caído gravemente enfermo. En su lecho de enfermo, había confesado a un pariente cercano sus remordimientos por lo que me había hecho. Veo su rostro cada noche, había dicho. Le ruego que me perdone, pero nunca responde. El sueño había sido profético, una ventana a un futuro que entonces parecía imposible. El tercer incidente fue quizás el más aterrador y milagroso. 8 meses después de mi llegada a Karachi, la casa segura fue comprometida. Alguien había informado a las autoridades sobre una célula cristiana operando en el área. Nos vimos forzadas a dispersarnos rápidamente, y en la confusión tomé un autobús equivocado. Me encontré en una parte desconocida de la ciudad al anochecer, un escenario peligroso para cualquier mujer sola. 2 hombres comenzaron a seguirme, acorralándome eventualmente en un callejón sin salida. Sus intenciones eran claras: tráfico humano, un destino que muchas mujeres vulnerables enfrentan en Pakistán. Esta es perfecta, dijo uno, evaluándome como mercancía, sin familia, sin nadie que la busque. Me empujaron contra una pared y mi bufanda se deslizó, revelando la cicatriz en mi cuello. El hombre que me sujetaba se congeló, sus ojos dilatándose con lo que solo puedo describir como terror religioso. Esa marca, susurró, retrocediendo, no es humana. Su compañero se acercó para mirar, y también retrocedió como si hubiera visto algo sobrenatural. Se miraron entre sí, y sin mediar palabra, me soltaron y huyeron del callejón, dejándome temblorosa, pero ilesa. La cicatriz que debía ser mi sentencia de muerte se había convertido en mi protección. Durante 8 meses viví en Karachi, cada día una lucha por mantener mi identidad falsa, mientras anhelaba un lugar donde pudiera usar mi verdadero nombre nuevamente, donde pudiera hablar abiertamente de mi fe sin temer por mi vida. La oportunidad llegó a través de una organización internacional que ayudaba a cristianos perseguidos. Durante semanas, entrevistas cuidadosamente orquestadas, verificaciones de antecedentes y preparativos secretos allanaron el camino para lo que parecía imposible: asilo político en un país occidental. Sin embargo, mientras me preparaba para dejar Pakistán, una noticia devastadora llegó desde Lahore. Mi hermana menor, Sana, había sido obligada a casarse con un hombre mucho mayor, conocido por su fanatismo religioso. Era la compensación de la familia por la deshonra que yo había traído. Es para restaurar el honor familiar, explicó el contacto que me trajo la noticia. Tu tío lo arregló todo. El peso de esta revelación
casi me quebró. Mi libertad tenía un costo que otros estaban pagando. Mi hermana, apenas una adolescente, condenada a una vida de servidumbre para expiar mis pecados. ¿Era este el precio de seguir a Cristo? La pregunta me atormentaba mientras abordaba el avión que me llevaría a la libertad. En ese momento de duda más profunda, recordé las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Decidí entonces que mi historia no terminaría con mi escape. Sería el comienzo de algo mayor, un testimonio que podría ayudar a otros, una voz para los que permanecen silenciados, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de la persecución, la luz de Cristo continúa brillando. Hoy vivo en un país donde puedo adorar libremente, donde mi nombre no es un secreto, y donde la cicatriz en mi cuello ya no es una sentencia de muerte, sino una insignia de supervivencia. Pero mi corazón permanece con mis hermanos y hermanas en Pakistán, especialmente con los convertidos del Islam que enfrentan diariamente la amenaza de muerte. La realidad que pocos en Occidente comprenden es la magnitud de esta persecución silenciosa. Según organizaciones de derechos humanos, más de 1000 cristianos son asesinados por honor cada año en Pakistán, y estas son solo las muertes documentadas. Los asesinatos por honor rara vez se investigan adecuadamente cuando la víctima es acusada de apostasía. La infame ley de blasfemia de Pakistán, particularmente la sección 295-C del Código Penal, establece la pena de muerte para cualquiera que profane el nombre del profeta Muhammad. Esta ley se utiliza desproporcionadamente contra minorías religiosas, a menudo basada en acusaciones falsas o disputas personales. Un dato alarmante. Aproximadamente el 40% de los acusados son mujeres, muchas de ellas vulnerables por su posición social. Para quienes escuchan mi testimonio desde la comodidad de sociedades libres, les pido que no tomen la libertad religiosa como algo garantizado. Es un privilegio por el que muchos están dando sus vidas en este preciso momento. Les pido que recuerden a los perseguidos en sus oraciones, que sean su voz en los foros internacionales, que apoyen a organizaciones que trabajan incansablemente para ayudar a quienes enfrentan persecución. Pero más allá de la acción política o la ayuda humanitaria, hay un llamado más profundo que deseo compartir. Oren por los perseguidores. Sí, les pido que oren por personas como mi padre, que empuñó un cuchillo creyendo servir a Dios, por mi tío, que orquestó mi ejecución, por autoridades que implementan leyes opresivas, por vecinos que denuncian a sus amigos cristianos. Oren por los verdugos, les digo, no desde un sentido de superioridad moral, sino desde la comprensión profunda de que ellos también son víctimas, prisioneros de sistemas de creencias que les han enseñado que el odio es una forma de devoción. Mi padre aún tiene el cuchillo que usó contra mí. Lo sé porque mi contacto en Lahore me dijo que lo mantiene en una caja junto a su cama, un recordatorio constante de lo que hizo. Pero yo tengo algo más poderoso, la oración que puede romper no solo el cuchillo, sino el sistema que puso ese cuchillo en su mano. ¿Saben qué es lo más difícil de mi nueva vida? No es la soledad, aunque hay días en que el aislamiento se siente abrumador. No son las pesadillas, aunque siguen viniendo. Lo más difícil es no poder abrazar a mi madre una última vez, no poder decirle que la perdono, que entiendo que su silencio ante mi condena venía de su propio miedo y adoctrinamiento. A veces, en las noches más oscuras, extraño el aroma de su cocina, el sonido de su risa, la forma en que acariciaba mi cabello cuando estaba enferma. Pero entonces recuerdo las palabras que Cristo habló a mi corazón durante una de esas visitas divinas. Yo soy tu padre ahora, yo soy tu madre, yo soy tu familia eterna. Mi testimonio no busca generar lástima, ni pintar a Pakistán como un país sin esperanza. Amo mi tierra natal con el dolor agridulce del exilio. Oro por el día en que pueda regresar a un Pakistán donde la libertad religiosa sea respetada, donde las leyes protejan a todos los ciudadanos independientemente de su fe, donde familias no sean desgarradas por diferencias teológicas. Hasta que llegue ese día, seguiré compartiendo mi historia como un testimonio del poder transformador de Cristo. El mismo cuchillo que debía cortar mi garganta, Dios lo usó para cortar las cadenas de mi alma. La cicatriz que debía ser mi vergüenza se ha convertido en mi testimonio más poderoso. A ti que me escuchas ahora, quizás enfrentando tu propia forma de persecución, te digo, no hay valle tan oscuro que la luz de Cristo no pueda penetrar. No hay cadenas tan fuertes que su amor no pueda romper. No hay pérdida tan grande que su presencia no pueda
pueda compensar. Han pasado 5 años desde mi escape de Pakistán. Cada aniversario de mi muerte, enciendo una vela y oro por mi familia. El año pasado, recibí un mensaje que casi detiene mi corazón. Mi madre había encontrado una forma de contactarme a través de una pariente lejana que vive en el extranjero. Tu padre está muriendo, decía la nota. Pregunta por ti en sus momentos de lucidez. Dice que ve tu sangre en sus manos. A través de comunicaciones cuidadosamente orquestadas, logré enviarle un mensaje. Lo perdono. Jesús lo perdona también. No sé si recibió mis palabras antes de fallecer 3 semanas después. Lo que sí sé es que el perdón liberó algo en mí que ni siquiera la seguridad física había logrado. La cicatriz en mi cuello ha empezado a desvanecerse gradualmente. Un símbolo físico de la curación interior que Cristo ha obrado en mi corazón. A través de mi testimonio, docenas de personas han encontrado a Cristo. Algunos eran musulmanes buscando respuestas. Otros eran cristianos occidentales cuya fe se había vuelto cómoda y tibia. Cada vez que comparto mi historia, veo el asombro en sus ojos. La comprensión de que la fe por la que algunos apenas sacrificarían una hora dominical, otros sacrifican absolutamente todo. Mi cuerpo lleva cicatrices, pero mi espíritu vuela libre. Como dice el salmista, nuestra alma escapó como ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Mi nombre es Aisha. Fui muerta y he vuelto a vivir. Mi familia me condenó por seguir a Jesús, pero Él me ha dado una familia más grande que abarca continentes. Mi garganta fue cortada para silenciar mi fe, pero mi voz ahora alcanza lugares que nunca hubiera imaginado. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Que quienes tienen oídos, oigan.